Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este podcast les hablaremos sobre el genocidio de Camboya. Lamentablemente este genocidio es bastante reciente, ya que es del siglo XX y sucedió en 1975 a 1979, 4 años de este horror que tuvieron que vivir los camboyanos. Y pues primeramente empezamos hablando de la persona que dio paso a todo esto. Pues la principal persona que dio paso a esto fue Salotsar. Sus principales razones por las cuales hizo este genocidio fue por eliminar a los intelectuales o cualquier persona que se opusiera a su régimen, que fue el de los Khmeres Rojos, en donde Pol Pot, después llamado así, fue el que inició con este genocidio en 1975. Pero entonces, él consideraba los intelectuales los consideraban más bien a los que tenían lentes, a cualquier tipo de abogados, a personas así, doctores. Él consideraba como intelectuales a todas esas personas, o cualquier creyente, los consideraba como intelectuales y los cazaba y los... Cualquiera que no apoyara su causa, en pocas palabras, se moría. entonces es como un régimen como de ahorita, como lo es ahorita Corea. Que cualquier cosita, pues, vámonos. Más que en este caso en Corea lo que hacen es, si cualquiera que opine mal del dictador lo van a mandar, lo mandan a fusilar o lo cierran en cárcel durante toda su vida. Que por cierto, hablando de ese tema, en esto pasaba algo similar. Tenían campos de concentración donde agarraban a intelectuales. Todos ellos les daban la excusa de que los iban a dar en vacaciones, de que iban a estar retirados por un tiempo, pero lo curioso ahí es que los mataban, así simplemente, no tenían piedad ante ellos, y ya fue tiempo después que se dieron cuenta. Son de los pocos campos de concentración donde aún sigue percibiéndose como un museo, se supone, donde te muestran cómo es todo, están los cráneos, cómo están las prendas, cómo los mataban incluso. Y era algo feo porque había formas de matarse muy brutales, tanto hombres como para mujeres. Muy humanas. Pues de hecho Es lo que por lo que en general se hacen los campos de concentración. Siempre los trataban de formas muy inhumanas. Desde el holocausto, como vimos en la escuela, los trataban horrible, los iban jornadas desde la mañana, los despertaban tempranísimo, los dejaban horas parados ahí. Entonces, por lo general se supone que sí son los campos de concentración desde la mañana hasta... Sí, para minimizarlos. Para que tengan miedo de escapar y estén cansados. Pues de hecho muchos se morían por falta de comida, de alimento, porque según yo nada más le daban una taza de arroz al día, o sea, una tacita así, en todo el día. Por ejemplo, algo que sí cabe destacar tristemente de este genocidio es que no es tan visualizado obviamente fuera de Camboya, porque sucedió hubieron demasiados acontecimientos históricos que lo rodearon, que hizo que no tuviera la visibilidad que debía de haber tenido, y por ende que pudiera durar estos 4 años, porque también estaba sucediendo la guerra de Vietnam, que fue también lo que dio paso a esto, y otras situaciones. Además no solamente los camboyanos tuvieron que pasar por este genocidio tan horrible que devastó. Literalmente durante este genocidio se acabó con el 25% de su población, o sea, fue realmente masivo, sino que incluso antes de que los Khmeres Rojos lograran obtener el poder, hubo un bombardeo por parte de Estados Unidos que, según entiendo, hasta ahorita es considerado de los más grandes por la magnitud del evento. O sea, hubieron camboyanos que murieron durante el bombardeo, justamente por este bombardeo estadounidense. Fue que creyeron que los Khmeres Rojos serían su salvación, que podían tener una vida en paz, pero no fue así, fue todo lo contrario, fue el inicio de un horror aún mayor, que se llevó millones de personas con él. Y eso se puede ver en el museo del que tú hablaste. Después de todo, ahí mismo se pueden ver vitrinas con todos los cráneos de estas personas, y puedes ver la magnitud de cuántas personas murieron aquí adentro y a causa de esta persona. Y de hecho otro de los, también aparte de ese hay otro que también es muy conocido, que está en los museos, porque ya está completamente cerrado, se le conocía como el S-21, en un lugar llamado Tuol Sleng, en Phnom Penh, donde murieron más de 17,000 personas que fueron, como dije, fueron asesinadas y fueron torturadas en ese mismo lugar.
Y obviamente no solamente fueron estos 2 campos, o sea, existieron más de 300 campos donde se eliminó a todas estas personas por cosas de las cuales ellos no tenían la mínima culpa, nada más por el capricho de esta persona. No solamente, pues como ya dijimos, mataban a personas sin realmente una buena razón, como lo era simplemente el considerárseles intelectuales, sino que llegó a tal punto de que Pol Pot llegó con esta imagen de que había un enemigo interno, un enemigo a eliminar, y pues justamente empezó como esta cacería de personas que realmente no tenían nada que ver. Sí, de hecho, bueno, y hay otra parte que hay que mencionar, que también no solamente mataba a los intelectuales, eliminaba a personas de otras razas, que hablen, o sea, extranjeros. Sí, o sea, eso se entra dentro de los intelectuales, pero también o sea, personas que no tienen nada que ver junto con esto. Como tú dices, o sea, es que la persona, ese tipo estaba loco, o sea, para cometer cosas así no hay que estar de acuerdo, que digamos. O sea, por ejemplo, o sea, el horror inició no solamente, o sea, no, primeramente no empezaron a matar a estas personas, el horror inició desde antes, o sea, ya ellos debieron de haber notado que las cosas no iban muy bien desde que esta persona tenía el ideal de empezar el año 0. Literalmente denominar el inicio de una nueva era, pero su año 0 también iba acompañado de devaluó la moneda, o sea, ya no se usaba el dinero, ahora quería que fuera a base de trueques, pero como tampoco era una población muy grande, pudo obligarlos a irse al campo, incluso aquellos que no querían, para vivir una vida de agricultura, donde justamente principalmente esta fuera el tipo de moneda de cambio. Pero algo curioso es que justamente esta persona nunca había trabajado en el campo, y a pesar de que adoraba a los campesinos, o sea, los ponía como que eran las personas a las cuales se debía de admirar, tampoco eran las que tenían más poder o más estatus. Había personas encima de ellos que justamente tampoco habían trabajado en su vida en un campo, e incluso estas mismas personas terminaron también siendo perseguidas, asesinadas. O sea, pasó de querer, o sea, incluso sus propios ideales se contradecían, pero de una manera absurda. Pues de hecho también quería eliminar hasta la electricidad, o sea, que se empezara literalmente desde 0, por eso el primer día que empezó su régimen, sacó a todas las familias al día siguiente, literalmente cuando empezó su régimen, al día siguiente sacó a todas las familias y hizo una fila larguísima donde les dijo justamente que iban a mudarse a otra ciudad mientras que empezaba, o sea, así todo 0, y pues fue cuando los mandó a estos campos de agricultura y todo eso. Pero es que algo también muy horrible de este señor y de este genocidio en particular, De agricultura. bueno, estos campos agrícolas, por decirlo así, o sea, los llevó al campo a que fueran eso, fueran campesinos meramente, no podían aspirar a más, y se abandonaron por completo las ciudades hasta dejarlas vacías. Pues de hecho está eso, aún cuando él no estuvo en su régimen, ya cuando había pasado, pues en su tiempo, siguen usándose esas mismas tierras como pues agricultura, siguen usándose como a su función, a pesar de pasar todo ese feo, a pesar de que estuvieran al lado, pues, en pocas palabras, de los campos de concentración, seguían estando trabajando ahí. Obviamente hubo accidentes más, a pesar de que su régimen había acabado, que cuando él se fue de su mandatario, empezó a dejar bombas para evitar que la gente lo encontrara, porque pues en sí fue por eso, tenía miedo de ser encontrado y se empezó a ir. Y entre esas mismas tierras, en la actualidad siguieron llevándose más personas. Los mismos agrícolas que estaban ahí, a veces los pisaban por accidente o se quedaban inválidos, simplemente desaparecían y ya no, pues, morían. Sí, es que pues el gran problema que tuvieron más que nada es que pues estuvieron durante la Guerra Fría, así que no se le dio mucha atención a ese tema, y pues las personas Sí, porque más que nada fue una guerra de Vietnam, o sea, no duró, sí duró bastante. Pero también fue muy importante. También, O sea, fue tapó lo que estaba pasando con esta bomba, exactamente por todo ese detalle. le había involucrado una potencia como Estados Unidos, o sea, no le iban a hacer caso a un lugar como lo era Camboya. Algo que me gustaría destacar, y muy feo, es que a pesar de que no tiene tanta visibilidad el genocidio de Camboya, la verdad es que sí fue, digamos, no diría que a la misma magnitud, pero sí fue bastante cruel comparándolo con el Holocausto. En el Holocausto se trataba justamente de matar de manera sistemática, pues justamente se usó el gas, un montón de cosas. Torturas. Ajá, pero, o sea, más que nada se intentaba de manera sistemática, o sea, a cuantas personas pudieran, y aunque era horrible,
pues digamos que el dolor no era tan prolongado. Pero en cambio en el genocidio camboyano, aquí se podía matar a golpes, o sea, en este no había una muerte relativamente más rápida como lo fue con el gas, sino que eran muertes sumamente violentas y dolorosas. Sí, o sea, era algo muy fuerte. Bueno, que también, también en el holocausto también llegaban a matar a varios a golpes. Pero aquí sí se vio más que decía ya, porque ya te mataban a golpes y te equivocabas en algo. Pero es que... En este aquí sí te agarraban. O sea, era la muerte. En esa había más opciones, por así decirlo. Ándale, pero era más lento, o sea, más rápido. Veían también un poco más por el lado humano. Aquí a fuerzas, aquí era, si quieres matarte a alguien, mátalo. A golpes como gustes, pero si es que tú quieres. Ya no solamente era matarlos, sino claramente causarles el mayor dolor posible. No solamente era matarlos, era eliminar todo. Sí, quitarles todo su resto de humanidad, o sea, cualquier cosa posible para desligarlos de todo. Y bueno, por ejemplo, lo que estaban viendo ahorita es que hay documentales, hay películas, hay museos. El museo, el S21 que le está diciendo yo, ahora el día de hoy ya es un museo. Sí se hizo museo, me equivoqué, no estaba cerrado. Hay una película, ya hablando de esto, que es del 84, que es The Killing Fields. Y hay otro, y el documental que les digo es S21, la máquina de matar de los gemelos rojos. Su final llegó el 7 de enero de 1979, porque pues se había encontrado Hong Chin, creo que se llama, una forma de trasladarse, la cual los estadounidenses quisieron destruir, porque era una forma de entrada para Vietnam, y la forma más sencilla fue enviarles unos cuantos explosivos. ¿Cómo es cierto todo esto? ¿Esos? A los camboyanos, sí, o sea, ¿cómo están a la fecha eso? Ahorita es un museo. ¿Toda la ciudad? Bueno, si la ciudad se reconstruyó después del bombardeo, esa era mi pregunta. Pues yo supongo que sí. Sí, de hecho hay algunos de los que participaron o de los que fueron víctimas que todavía siguen viviendo actualmente ahí. O sea, literalmente hay gente que tiene ojos así raros, o sea... Bueno, o sea, el genocidio camboyano pues literalmente terminó cuando Vietnam ganó la guerra y terminaron llegando al territorio y encontraron también todo esto que pasó. O sea, prácticamente lo mismo que pasó con el holocausto, cuando llegaron los aliados y vieron a todas estas personas que fueron, bueno, a todos estos prisioneros y lo que había pasado. Prácticamente fue casi lo mismo en Camboya porque nadie sabía de lo que estaba pasando. Hasta que terminó la guerra, es que en este caso, y encontraron todo esto. En este caso no se supo lo que estaba pasando por lo de la guerra de Vietnam. En ese momento no se enteraron nadie, pero porque estaban dentro del territorio alemán, por eso no se pero deja eso, o sea, ellos tenían también sus estrategias. Había momentos donde ellos ponían música a todo volumen para evitar los gritos y evitar alarmar a las demás personas. O sea, es no solo que ellos no estaban en el punto fijo, sino que también para su gente buscaban cualquier forma para buscaban cualquier forma para que no fueran integrados. Camboya, el problema que tuvo también es que fue un puente para Vietnam para poder atacar a Estados Unidos. Fue utilizado como tal y por eso mismo Estados Unidos lo atacó con 500,000 explosiones o algo así era. Con bombardeo. Es que sí, justamente se supone que Camboya debía de ser se supone que era un territorio neutral, pero ya que daban paso le daban paso a las personas durante la guerra, fue que entonces, bueno, los suministros que llevaban, fue que entonces se hizo el bombardeo, porque para Estados Unidos fue como de, me estás diciendo que eres neutral, pero les das paso. Por eso fue que los bombardearon. O sea, y también fue parte de lo que hizo, un bombardeo también fue lo que hizo parte de que los gemeres llegaran al poder, porque justamente pues buscaban, o sea, como hubo este bombardeo, se le dio paso a los gemeres al poder pensando que iba a ser lo mejor, y pues claramente no. Pues como lo que pasó exactamente, es que también tiene mucho paralelismo con lo que pasó en el holocausto. Igual dejaron a Hitler subir al poder, pero porque pues les prometió que iba a apoyar y que iba a hacer todo lo mejor, y pasó lo que pasó. Por lo general siempre es así, cuando sucede una tragedia, las personas que son así, que están locas, aprovechan toda esa tragedia para subir al poder o hacer cualquier cosa, y pues... Literalmente utilizan el propio dolor del pueblo, o por ejemplo, más bien, bueno, si somos honestos, en el caso del holocausto no fue tanto el dolor,
sino más bien el orgullo de las personas. En este caso no era solamente el orgullo, sino realmente el dolor de que ya habían pasado por perder a muchas personas gracias a esto, y por eso creyeron en ellos, principalmente obviamente en quien los representaba, para lograr este cambio que pues fue para un mal completamente. No entiendo cómo llegó desde el poder, o sea, sí, Pues de pero hecho tuvo parientes que ya estaban en el poder, o sea que fueron en el régimen de Camboya, y por eso también fue una influencia que lo... Desde ese momento era monarquía, según entiendo, y cambió la monarquía, pero eso es lo curioso, se supone que odiaba la monarquía, pero tenía familiares que se codiaban con ella. Por ejemplo, creo que una de sus hermanas fue consorte real, y sin embargo los odiaba. era muy raro, se contradecía muchas de las veces. De hecho, es un contradictorio cómo eran sus actos de por sí. De que, pues sí, o sea, no sé qué tan inteligente era, pero para que el punto de llegar a odiar a los que simplemente usaban lentes por problemas, ¿por qué lo hacen bajar eso? Sí, o sea, pues Es creo que siempre ha existido este estigma de que las personas con lentes son inteligentes. Lo que estaba viendo ahorita, ellos en ese entonces no le llaman Camboya, le llamaban Kampuchea Democrática. Es que literalmente la monarquía fue la que hizo que este territorio se llamara Camboya, pero justamente parte también pues de lo que creyeron en Paul fue que él quería cambiarla al nombre original, que pues era Kampuchea Democrática. O sea, también les demostraba que iba a volver a sus orígenes, pero si somos honestos, ni siquiera respetaba a la gente que realmente era de ahí, que realmente podría representar la cultura. No tenía límites en cuanto a lo que hacían. No había ningún límite, no solamente en la crueldad que mostraba con estas personas, sino que algo que les había comentado desde antes, y lo quiero decir, pero es fuerte, es el hecho de que no solamente asesinaba a personas, digamos, adultos, no, también iba contra menores, en este caso. También algo que demostraba pues su crueldad era que mataba bebés, pero no de una manera rápida, por lo menos. Literalmente los azotaba contra muros hasta quitarles la vida, o sea, eran muertes muy, pero muy grotescas, muy dolorosas. ¿De exámenes para identificar quién trae lentes o no? ¿O nomás así? Pues yo creo que posiblemente sí lo hubiera. Sí, porque imagínate, o sea, si alguna persona después de un tiempo se enteraron las personas, va a haber algunas personas que a lo mejor se quitaron los lentes. Entonces, pero es que todo fue instantáneo. Pero es que mira, si somos honestos, no, o sea, fueron 4 años, güey. Pero si somos, mira, posiblemente las primeras personas no tuvieron ni tiempo de quitarse los lentes, ocultar lo que eran, pero puede que más adelante lo intentaran. Pero pues la verdad tampoco estamos hablando de que sí era buena cantidad de personas, pero tampoco estamos hablando de un pueblo demasiado grande. Capaz si hubiera personas que pudieran delatarse entre sí, o en el caso justamente de personas que usaran lentes, ya que llegaron a tal magnitud del 25% de esta población, sí, o sea, tal vez sí hacían estos exámenes, o tal vez 1,5 no. millones a 2 millones de personas muertas en todo esto, en todo este lapso de tiempo. Pero también recuerda que pues era gente de diferentes razas, gente de diferentes cosas, o sea, tanto niños como mujeres como hombres mayores, pero también ten en cuenta de eso mismo de los lentes, las sacaba de la ciudad. Sí, o sea, lo peor de todo esto, nomás 3 personas pagaron de una manera fuerte. Sí, sí. Todas las demás, que eran más de 1,000 soldados, quedaron impunes y solamente se fueron a la cárcel o fueron fusilados. E incluso el mismo dictador ni siquiera recibió realmente el castigo que merecía. De hecho, o sea, hizo lo que lamentablemente Hitler también hizo. Con este no. Con este no se sabe exactamente. Bueno, es lo más probable, es lo que más se cree, pero es lo que se dice. O sea, lo que más se cree es que justamente se haya suicidado al saber que los propios gemelos rojos lo querían entregar. Así como, bueno, lo entregaron. Así como Hitler lo hizo cuando supo que ya estaba todo perdido. Se cree que fue suicidio, obviamente, pues como dices, no se ha podido confirmar. Sin embargo, realmente es lo más probable. Y también, como dijiste, de estas personas que nada más 3 fueron castigadas, es justamente algo que afectó a la población, obviamente, porque es algo que no se olvida, sino que hasta ahorita se hacen representaciones de lo que fue el genocidio camboyano, porque fue algo obviamente devastador y que ha marcado su historia por completo. Es algo que se sigue haciendo hasta ahora,
porque es algo que simplemente no van a poder olvidar y sigue siendo, y va a ser parte de su historia para siempre. Pero pues, como te digo, sí, a muchos de ellos, de los que hicieron esos actos, no se hizo mucha justicia. Al contrario, algunos simplemente los mantuvieron ahí para, como estilo, una exposición de qué pasó en todo eso. Pero fuera de eso, no se hizo ninguna justicia como tal. O sea, no representaron de que hay cárcel, no. Nada más los usaron como al principio de que, ¿qué pasó en los hechos? Sí, de hecho de estos nomás, ninguno, todos vivieron vidas normales. De los que fueron acá del Germen Rojo, vivieron vidas normales como agrícolas, funcionarios o comerciantes. Incluso algunos volvieron a ocupar cargos políticos en gobiernos posteriores y fueron reintegrados para garantizar la estabilidad nacional. Sí, pues es un tema muy fuerte, muy no tan sonado como debería ser. Exacto. De hecho, debió haber sido muy sonado por toda esta masacre que ocurrió, porque pues también... O sea, estamos hablando de un 25% de la población. Deja todo el porcentaje, estamos hablando de 1.200.000. Sí, o sea, literalmente 2 millones. un cuarto de todas esas personas murieron, y todavía ya habían muerto personas antes con los bombardeos. O sea, fueron pérdidas masivas. Mucha gente perdió a demasiada familia. No, o sea, yo estoy casi segura, no lo puedo asegurar, pero que realmente al menos todos perdieron a alguien. Todos tuvieron al menos que haber enfrentado una pérdida, ya sea de un familiar, de un amigo, porque fue algo de una magnitud impresionante. Y la verdad es bastante fuerte, pero pues es algo que, bueno, también es importante darle visibilidad a esto, porque justamente es para evitar que cosas de este tipo vuelvan a pasar. Pues es que como tal, a muchos así sigue pasando, o sea, cosas que no se ven por situaciones mayores, se ignoran como si nada, luego pasa el tiempo y se olvidan, ya de ahí no se vuelven a tocar los temas, y por eso existen esas tradiciones de que esto pasó en tal tiempo para no volverse a repetir, para que no se olvide lo que pasó. Pues sí, literalmente conocer tu historia para no repetirla otra vez. No, pues el tema está muy... Aunque según te he entendido, alguno me comentó que lamentablemente aún hay personas que apoyan a los gemelos rojos, ¿no? ¿Ese idealismo? Sí, hay personas. Había y hay, porque siempre. O sea, a pesar de... Al igual que como pasó con Chile, siguen viendo personas que siguen apoyando. Con cada persona que esté así, siempre va a haber personas que va a estar apoyando, porque por eso surgieron este tipo de problemas. Lamentablemente hay personas que están, pues, lamento la situación, pero personas que están tan mal de la cabeza, están muy mal para estar apoyando este tipo de cosas y siguen creyendo y siguen apoyando todo esto, siendo que no debe ser así, porque pues sucedieron masacres, hicieron cosas horribles cada una de estas personas, sobre todo ese hecho de lo que me decías de lo que decían los bebés, yo no me lo sabía. Y es algo terriblemente fuerte. O sea, como si conoces que hicieron eso, ¿cómo todavía puedes pensar que estaba bien? O sea, no lo entiendo en lo personal. Ni siquiera porque dijéramos que no tenían la raza pura, no. O sea, no es porque eran parte del problema. Sí. Es que pues no tiene sentido, o sea, un bebé, ¿qué tiene de culpa? O sea, no tiene lentes, su raza pues... El que no tenga lentes, o sea, acaba de nacer, o sea, es una persona que ni siquiera se ha formado como persona aún, sigue siendo... Una persona indecisa, nueva. Nuevamente, o sea, ni siquiera decide que va a ser, no se sabía si en ese momento iba a seguir ahí o iba a seguir, de grande iba a cambiarse de lugar. Posiblemente las personas que asesinó pudieron haber sido personas que cambiaron las iban a cambiar las cosas en todo el mundo. Y es que, de hecho, pues ninguna de las personas de las que asesinó realmente tenían algún tipo de culpa. Asesinó sin discriminación, sin razones reales, solo basándose en sus propios prejuicios, en lo que él vivió, o sea, incluso, y pues como ya había comentado al inicio, pues esta idea que empezó a surgir en él, incluso del enemigo interno. O sea, ya mataba a personas simplemente porque creía él que podían ser espías. O sea, ya aunque no lo supiera, aunque realmente no lo fueran, no importaba. Y de hecho, bueno, de lo que no lo mencionar, es que todo esto del ejército duró hasta los 90. O sea, todo esto de las guerrillas, los gemelos rojos, siguió como guerrillas. O sea, fueron todas estas partes de aquí de Camboya, siguieron como guerrillas. Se fueron a la selva y todavía continuaron. Sí. De hecho, hasta que se cansaron, porque ya era 30 años de estar. Realmente fue una guerra de desgaste. Sí. Hasta ver quién podía más, hasta que pues, los gemelos rojos terminaron desistiendo y entregando a su líder. Pues, o sea, es obvio que nosotros, y se supone que ninguna persona debería apoyar nada de esto, porque pues,
está mal que se apoye algo de eso. Pues espero que esto no se vuelva a repetir, pero no se sabe, porque en este mundo hay personas que están muy mal de la cabeza, personas que van a seguir este tipo de cosas. Si no, bueno, que ya sin más que agregar para este tema, me gustaría pues hasta despedir el video. Muchísimas gracias por ver el video y hasta luego. De estas personas que nada más 3 fueron castigadas es justamente algo muy... Tiempo. Dame chance. La mató. Sigue vivo, sigue viva, sigue viva, sigue viva, sigue viva. Espérense. Sigue viva. Sigue viva. Sigue viva. Sigue viva. Oigan, esto no era por dentro. Oye, güey, lo voy a bajar. Oye, no mames, ¿qué hacemos? Ahí tengo nuestro patio atrás. Creo que esta está lastimada, se metió un madrazo. Es que se A soltó ver. con el.